Mínimo, una de sus películas forma parte de tus favoritas. Clint Eastwood, el hombre que alguna vez fue rechazado por su apariencia, sobrevivió a una infancia marcada por la pobreza y hasta un accidente aéreo durante la Guerra de Corea, pasó luego a convertirse en el rey del western, en un símbolo de masculinidad y en un gran cineasta que cambió la manera de contar historias. Y es que de aquel vaquero solitario con mirada implacable, pasó a ser un director capaz de revelar la vulnerabilidad del ser humano, construyendo un legado que lo consagró como una de las leyendas más grandes en la historia del cine, sorprendiendo constantemente al público. La Gran Depresión. Clinton Eastwood Jr. nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Su padre, Clinton Eastwood Sr., trabajaba en la industria de la metalurgia, y su madre, Margaret Ruth, fue empleada de una fábrica de IBM. Clint creció en un hogar con una herencia diversa, y es que primero que nada tenía raíces inglesas, escocesas, neerlandesas y alemanas, y sus padres tenían diferentes religiones. La familia de su padre era presbiteriana, y su madre venía de una familia mormona. Sin embargo, Clint tuvo una infancia llena de felicidad a pesar de la difícil situación de sus padres. Y es que un año antes de su nacimiento, estalló en Estados Unidos la Gran Depresión, la crisis económica más dura de la historia moderna, que afectó profundamente a millones de familias trabajadoras como la suya. Y aunque no tenía muchos juguetes ni muchos lujos, sus padres hicieron lo posible para que ni él ni su hermana sintieran demasiado la escasez. Por esto mismo, durante los años 30, la familia se mudó constantemente. Vivieron en diferentes ciudades mientras su padre buscaba un trabajo. De esta forma, su padre le demostró con sus acciones que siempre se tiene que trabajar duro y que constantemente tenía que seguir aprendiendo. Finalmente, en 1940, la familia logró establecerse en Piedmont, California, donde por fin alcanzaron una cierta estabilidad. Vivían en un buen vecindario, tenían piscina e incluso cada padre podía tener su propio automóvil, un símbolo de prosperidad tras años de dificultades. A pesar de que encontraron estabilidad familiar y económica, no era lo mismo para Clint en la escuela. Sus calificaciones eran bajas y sus profesores lo consideraban un chico rebelde y desafiante. Y es que al mudarse de escuela con frecuencia, le resultaba difícil hacer amistades duraderas. Y él mismo se describió como un niño muy alto para su edad, lo que lo hacía introvertido y solitario. Por esos mismos años tuvo su primer contacto con el cine, y recuerda que su primera película fue Sargento York. Él veía el cine como un regalo extraordinario para la familia, y aunque le parecía interesante ese mundo del cine, en ese momento no lo pensaba seriamente como una forma de vivir. De hecho, soñaba más bien con ser un músico de jazz, porque sentía que esa música era la forma más pura de arte que América había ofrecido al mundo. Sus padres eran amantes de la música y en casa escuchaban discos de jazz y blues, y el niño quedaba fascinado con el Dixie Jazz, el Rhythm and Blues, y más tarde con el bebop, del que se enamoró a mediados de los años 40. También aprovechaba un piano que tenían en casa, y a los 8 o 9 años empezó a tocar este instrumento a puro oído, imitando los discos que su madre llevaba a casa de artistas como Fats Waller, Albert Ammons, Pete Johnson y Mate Mux Lewis. Y muy pronto descubrió que el piano le daba algo más que satisfacción musical. En una fiesta, cuando era niño, notó que al tocar se acercaban varias chicas a escucharlo, y a partir de ese momento practicó con mayor entusiasmo. A los 15 años ya tocaba en reuniones escolares y en pequeños clubes de Oakland, donde le pagaban con pizza, alguna cerveza y la oportunidad de practicar en público. Sin embargo, Clint era un chico alto, delgado y seguía con una personalidad entre tímida y desafiante. Y en su tiempo libre pasaba horas dedicado a la música y en menor medida a soñar con las aventuras que veía en las películas de Gary Cooper, John McCrea y Randolph Scott, ídolos del cine western que era muy popular por esos años. Música, rebeldía y chicas. Durante su adolescencia, Clint no lograba adaptarse del todo al sistema escolar. Entonces, una profesora de inglés llamada Gerard Fowlt lo eligió para participar en una obra de teatro de un solo acto, a pesar de que él era el único en la clase que no quería estar en el escenario. Al final, esta fue una experiencia vergonzosa y traumática. Al joven se le olvidaban las líneas, sudaba excesivamente y no sabía cómo actuar frente al público. Desde ese momento pensó que nunca más volvería a actuar, y por esos años se dedicó mucho más a los automóviles, la mecánica y los deportes, especialmente el golf. Algunos relatos aseguran que fue expulsado del colegio por mala conducta y bajas calificaciones.
Sin embargo, amigos de la época señalan que fue una decisión familiar que continuara sus estudios en el Instituto Técnico de Oakland, con la idea de que pudiera especializarse en un área que más le gustara. Y allí, aunque sus notas seguían siendo bajas, se sentía un poco más libre y podía dedicar más tiempo a lo que le gustaba, los deportes y la mecánica. Además, Kling seguía tocando piano en algunos bares, y así ganaba un poco de dinero y tomaba cerveza en estos bares, a pesar de su corta edad. Con el tiempo siguió aprendiendo de grandes figuras como Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis y Clifford Brown. Me seguía atrayendo muchas chicas, no solo por su talento en el piano, sino por su atractivo físico. A la vez tenía pequeños trabajos que le hicieron valorar el esfuerzo y la responsabilidad. Fue repartidor de periódicos, empleado de tienda, caddy de golf, bombero forestal y trabajador en hornos industriales, y también fue socorrista después de certificarse con la Cruz Roja. Al graduarse de la Oakland Tech, sus padres se mudaron a Seattle, pero él no quería vivir en esta ciudad, por lo que vivió un tiempo con un amigo en un apartamento, y en aquella época se describiría a sí mismo como un vagabundo, atrapado en un triángulo entre los trabajos, automóviles y mujeres. La Guerra de Corea. Al inicio de la década de 1950, mientras Estados Unidos se preparaba para apoyar a Corea del Sur en la guerra contra Corea del Norte, el país comenzó a reclutar a miles de jóvenes. Clint Eastwood, que había pensado en ingresar a la Universidad de Seattle para estudiar música, vio frustrados sus planes debido a las bajas calificaciones, y sin otra alternativa, fue reclutado por el ejército. Aunque, a diferencia de muchos de sus compañeros, Clint no fue enviado al frente de batalla en Corea. Tras una evaluación de su experiencia y capacidades, lo destinaron a Fort Worth, en California, donde se desempeñó como socorrista e instructor de natación durante todo su servicio militar. Más tarde aceptaría que aquello fue un golpe de suerte, pues nadie quería ser enviado a la llamada acción policial. Y es que nunca fue declarado oficialmente como una guerra, pero sí dejó a miles de muertos y heridos. Aunque no estuvo en el campo de batalla, la vida lo puso a prueba de otra manera. En 1951, cuando tenía solo 21 años, viajaba de regreso de visitar a sus padres en Seattle a bordo de un bombardero Douglas AD. Durante el trayecto, la aeronave perdió altitud y cayó al mar. Clint y el piloto lograron escapar, pero era de noche, y lo único que podían distinguir a lo lejos era la luz de un faro en la costa. En ese momento ambos pensaron que iban a morir, pero con ayuda de un bote salvavidas, nadaron alrededor de 3.2 kilómetros en aguas heladas hasta alcanzar tierra firme. Pero para su madre, la angustia fue aún mayor. A ella le informaron que su hijo había desaparecido en un accidente, y se creía que había muerto. Pero después de una larga semana, el joven pudo llamar a su madre, para confirmarle que seguía vivo. Durante su tiempo en el servicio militar, Clint conoció a varias personas que ya tenían vínculos con Hollywood. Entre ellos estaban David Jensen y Martin Miller, quienes lo animaron a considerar mudarse a Los Ángeles tras completar su servicio. Ahí mismo tuvo la oportunidad de trabajar como proyeccionista de cine para los soldados, encargándose de mostrar películas como La Batalla de San Pietro. En ese puesto aprendió sobre la proyección cinematográfica, el ritmo de las escenas y la narrativa audiovisual, una experiencia que sin saberlo comenzaba a acercarlo al mundo del cine. La apariencia incorrecta para la televisión. Tras finalizar su servicio militar, Clint Eastwood decidió mudarse a Los Ángeles. Por un lado quería alejarse de Seattle y ser más independiente, y por otro le generaba curiosidad la profesión de actor. Y es que no lo veía con cierta admiración, sino con cierta incredulidad. Pensaba que no podía ser un trabajo demasiado difícil. Entonces se inscribió en Los Angeles City College, donde comenzó a estudiar administración de empresas. Y es que él pensaba que eso era lo que todos estudiaban cuando no tenían ni idea de qué hacer con su vida. Y al principio no quiso acercarse al departamento de drama, recordando un poco la experiencia traumática en la secundaria con la obra escolar. Sin embargo, con el tiempo conoció a estudiantes de actuación. La disciplina, el rigor y el nivel de exigencia de las clases lo atraparon. Y contra todo lo que había pensado, empezó a tomarse en serio la actuación. Por ese tiempo estudiaba durante el día y trabajaba por las tardes para sostenerse. Además, algunas veces tocaba piano en bares, lo que le permitía ganar algo de dinero y de paso conocer gente de la industria. De hecho, en alguna de las fiestas que estuvo, conoció al director Howard Hawks, quien le señaló que tenía algo especial, aunque las oportunidades aún estaban lejos de llegar. Y el gran giro ocurrió cuando Clint conoció a Irving Glassberg, director de fotografía de Universal Studios. Fue este hombre quien lo presentó al director Arthur Lubin, y Clint consiguió su primera prueba de cámara.
Aunque estaba nervioso y se notaba su inexperiencia, el estudio vio potencial en él y le ofreció un contrato como actor principiante, con un sueldo de $78 a la semana. Este contrato le exigía asistencia obligatoria a clases de actuación, ya que su desenvolvimiento en pantalla era muy de novato. Más adelante, su sueldo subió un poco más de $100 a la semana, lo que le permitió mudarse a un apartamento más cercano al estudio junto a otros jóvenes actores. Ya que se estaba enfocando en su carrera como actor, decidió dejar la escuela después de un año y medio. Sin embargo, después de poco tiempo, el estudio decidió no renovarle el contrato, alegando que resultaba demasiado costoso mantenerlo. Clint continuó buscando oportunidades, asistiendo a muchas audiciones sin mucho éxito. En varias ocasiones lo rechazaron porque consideraban que sus dientes y su nuez de Adán lo hacían poco adecuado para papeles románticos. Además, le criticaban que entrecerraba demasiado los ojos y que su voz era demasiado suave y susurrada. Incluso él acudió a un especialista para intentar cambiar este timbre, pero no era posible. Y además, él entrecerraba los ojos porque era muy sensible a la luz. Aún así, Clint logró pequeños papeles en películas de bajo presupuesto de Universal durante 1955 y 1956, como Revenge of the Creator, Francis in the Navy, Tarantula y Away All Boats, pero sus apariciones eran mínimas, en algunos casos apenas de un minuto, y con muy pocos diálogos. A pesar de esas limitaciones, logró participar en 8 películas en apenas 2 años, y aunque no eran papeles muy destacados, le sirvieron para ganar experiencia en el set. Mientras tanto, continuaba perfeccionando su técnica con maestros como Jack Coslin y Jess Kimmel, quienes lo ayudaron a mejorar notablemente. En 1958 protagonizó su primer western, Cimarron Pass. La película contaba la historia de un grupo de soldados que sobrevivían a un ataque de nativos, pero el mismo actor la consideró una pésima película y confesó que se hundía en su asiento al verla, llegando a catalogarla como uno de los peores western jamás hechos. Posteriormente participó en La primera vendedora ambulante, junto a la estrella Carol Channing, pero su papel fue muy pequeño y sin trascendencia. Reconocía que en general sus primeros personajes eran roles secundarios de relleno, casi siempre limitados a decir una línea como «Oh, ahí está aquello» o «Eso pasará», para luego desaparecer de escena. Jack, I guess you're just about the bravest man in the whole world defying Joel Kingdom this way. Con el tiempo se cansó de este patrón. Clint era un hombre alto, de porte llamativo y rostro atractivo, lo que sí lo hacía muy popular con las mujeres. Sin embargo, esa misma apariencia le jugaba en contra en Hollywood. Demasiado rudo para papeles románticos y no lo suficientemente pulido para ser un galán. Con el tiempo empezó a ganar un poco de reconocimiento por su sentido del humor y su estilo de voz casi susurrada. Sin embargo, seguía sin llegar el éxito que él esperaba. Rawhide. Tras varios años de papeles pequeños en películas de bajo presupuesto, Clint llegó a pensar que nunca tendría una carrera sólida en Hollywood. Constantemente le seguían criticando su apariencia y su voz. Y aunque estaba muy bajoneado por estos rechazos, él siguió tomando clases de actuación y presentándose a audiciones. Pero para sobrevivir seguía trabajando en empleos menores, a veces en tiendas o en piscinas, y seguía tocando el piano en algunos bares. Pero la influencia y el apoyo de sus padres, sobre todo el de su madre, ellos le enseñaron a ser perseverante y con autoconfianza, algo que también lo caracterizaría por el resto de su carrera. Y todo cambió en 1958, cuando al visitar a un amigo en los estudios de CBS, conoció por casualidad al director de una nueva serie llamada Rawhide. El proyecto busca a un joven actor para interpretar a Rowdy Yates, un vaquero noble, amable y con principios. Aunque no era el tipo de personaje que Clint deseaba, este sería su primer trabajo estable después de muchos años. Rawhide se estrenó en 1959 y permaneció al aire hasta 1965, con un total de 7 temporadas. Esto lo convirtió en un rostro familiar para el público estadounidense y le dio fama como una estrella televisiva. Al inicio de la serie, su salario era de $600 semanales, pero con el éxito se duplicó rápidamente. Para las temporadas finales ya ganaba cifras mucho mayores, consolidándose como uno de los actores mejor pagados de la televisión. El público joven lo adoraba, y muchos lo comparaban con una versión juvenil de Gary Cooper. En el set, incluso algunas secretarias le habían puesto el apodo de Coop. Su imagen de vaquero atractivo y fuerte se consolidó, y aunque Rawhide nunca fue la serie más popular del momento, fue crucial para lanzar su carrera. El contrato con esta serie le prohibía trabajar en otras producciones, pero después de un tiempo la audiencia bajó durante la 4ª temporada.
CBS decidió permitirle una participación especial en otra serie famosa, Mr. Ed. Clint aceptó, solo con la condición de no usar ropa cowboy y actuar como sí mismo, pero el episodio resultó ser muy extraño. Sin embargo, él solo tomó el dinero y siguió adelante, y la serie siguió por unos años más. Esto le permitió conocer mejor el mundo de la televisión y sentar las bases de lo que años más adelante aplicaría como director. Entendió el ritmo, la dirección y la organización de un set desde dentro. Durante estos años también creció su fama de mujeriego, pero Clint ya tenía una relación. Muchos años antes había conocido a Maggie Johnson, gracias a un amigo de la Armada que los presentó, y tras mudarse a Los Ángeles, continuó viéndose con ella regularmente, hasta que en 1953 se casaron. Sin embargo, su matrimonio estuvo marcado desde el principio por problemas. Maggie era mucho más centrada, mientras que Clint era impulsivo y atraído por mujeres poco convencionales. De hecho, mientras visitaba a sus padres en Seattle, tuvo un amorío con otra mujer a la que dejó embarazada. Ese bebé fue dado en adopción por la madre, y a lo largo de los años 50 mantuvo múltiples relaciones, entre ellas con la actriz Mamie Van Doren. Clint aceptó después que nunca quiso casarse realmente, que lo sintió como una imposición, y que por eso Maggie debía aceptar que él siempre haría lo que quisiera. Un pensamiento bastante machista, pero tristemente muy común en esa época. Durante los primeros 7 años de matrimonio no tuvieron hijos, en parte porque él no deseaba repetir la experiencia de su infancia, la cual estuvo llena de carencias, y yo creo que en mayor parte porque disfrutaba de su vida sexual sin compromisos. De hecho, llegó a tener 2 cuentas bancarias separadas, una para su familia y otra cuenta secreta destinada a sus aventuras con otras mujeres. Maggie, aunque sufría sus infidelidades, aceptaba lo que con el tiempo se percibió como un matrimonio abierto. Aunque la relación fuera el matrimonio más larga, fue con Roxanne Tunis, actriz y doble de riesgo, con quien mantuvo un romance durante 14 años. Roxanne dio a luz a una hija suya, a la que Clint no dio su apellido, pero sí apoyo económico con la condición de mantenerlo en secreto. Lo triste es que Maggie llegó a conocer a Roxanne en los sets, y de todos modos Clint no decidió separarse de su esposa en esos años. El secreto de su hija se mantuvo así hasta los años 80. Esta fue la primera hija ilegítima confirmada por el mismo actor, pero su carrera iba muy rápido en ascenso. Empezó a construir su estilo frente a la cámara, movimientos sobrios, economía de gestos y su voz suave y baja que los directores al principio criticaban, pero que luego se volverían su sello. Y él sabía que eso estaba a su favor. Aunque Rawhide le lanzó a la fama, Clint sabía que necesitaba un cambio. Los westerns de Hollywood ya empezaban a decaer en taquilla, y él no quería quedar encasillado como el chico bueno del oeste, y soñaba con probar suerte en el cine, aunque aún no tenía claro cómo lograrlo, por lo que empezó a aceptar papeles en diferentes westerns. Los Spaghetti Western. Clint Eastwood comenzó a sentir que su carrera estaba en pausa. Aunque la serie le daba estabilidad, no estaba muy conectado con su personaje noble y predecible. En ese momento, su agente lo llamó desde Los Ángeles con una propuesta inesperada. Una productora italiana, junto con capital alemán y el rodaje en España, estaba preparando un western de bajo presupuesto, de unos $200,000, y dirigido por un desconocido italiano, Sergio Leone. En ese momento Clint estaba descansando unos meses para luego volver a la serie, y al principio dudó de esta propuesta, pero aceptó leer el guión. Lo reconoció inmediatamente como una adaptación del film japonés Yojimbo de 1961, del director Akira Kurosawa. Fascinado con esta película, aceptó participar, aunque luego se sabría que Leone nunca notificó a los japoneses, y terminaría enfrentando un juicio por plagio que Kurosawa ganó, recibiendo $100,000 y el 15% de la taquilla mundial, lo que finalmente sería muy beneficioso para el director japonés. Este era un personaje que sinceramente le llamaba la atención a Clint. Era todo lo contrario al cliché del héroe del oeste. Entonces el actor viajó a Europa para un rodaje de 11 semanas en España. Como ya dijimos, la producción tuvo colaboración de varios países. Se grabó en España, el capital era alemán, la estrella de la película era estadounidense, el equipo técnico variaba en todas las nacionalidades, pero principalmente eran españoles, y el director era italiano. El sueldo para el actor fue de $15,000 más el obsequio de un Mercedes-Benz. Este fue el primer proyecto que tuvo con Sergio Leone, pero este director no hablaba inglés, y Clint tampoco hablaba italiano. Entonces al inicio se comunicaban con un traductor, pero poco a poco se entendieron con gestos, algo de español y frases básicas. Después Leone aprendió algo de inglés y Clint algo de italiano, pero la barrera del idioma no fue ningún problema para crear uno de los personajes más icónicos de la historia, el hombre sin nombre.
No solo se volvió una imagen cultural, sino que hacía una referencia de masculinidad por muchas décadas. Este personaje realmente sí tenía un nombre, pero a diferencia de muchos westerns de la época, decidieron no usar ese nombre, para darle un aire de mucho más misterio. El actor decidió crear este personaje de una forma muy específica. Un hombre de pocas palabras, que fumaba cigarrillos que él mismo compró en Beverly Hills, vestía un sombrero oscuro y llevaba siempre la pistola lista. Además, usaba un poncho mexicano que él mismo compró y que se convirtió en su amuleto durante toda la trilogía. A pesar de que este era un western, era muy diferente a los que se conocían en la época. Por eso rompió varias reglas, como que el protagonista disparaba primero en contraste de los héroes estadounidenses que solían esperar al primer ataque. Además se construía tensión con silencios, miradas y planos largos, más que con los diálogos. Y aunque la película solo costó $200,000, al final recaudó $14 millones. La película demoró en llegar a Estados Unidos, y cuando Clint ya estaba de nuevo en su país, algún amigo le recomendó ir a cine a ver una gran película europea, y cuando entró a cine y comenzó a ver esa película, se sorprendió al encontrarse consigo mismo en esa pantalla. Este fue el comienzo de lo que llamamos ahora Spaghetti Western. Este nombre se debió a que, a pesar de que se grabó en España, el director era italiano. Después del éxito de la primera película, Clint firmó para 2 películas más. En la segunda su salario se duplicó. En estas películas la violencia era más cruda, personajes moralmente ambiguos y un ritmo narrativo distinto a los de Estados Unidos. Pero la tercera parte de la trilogía fue la más ambiciosa y exitosa. En ese momento Clint ya cobraba 6 cifras, y la película se convirtió en un clásico inmediato del género. Esta fue El bueno, el malo y el feo. De hecho, Clint recuerda esta grabación como una de las más divertidas, ya que compartió pantalla con Eli Wallach y Lee Van Cleef, con los que creaban un contraste perfecto debido a sus diferentes personalidades. De esta producción surgieron anécdotas inolvidables. Mientras filmaban la expulsión de un tren, Sergio quería que Clint estuviera más cerca de la cámara, mientras el director observaba desde lo alto de la montaña, pero el actor se negó, porque lo consideraba muy peligroso. Minutos antes de grabar, la dinamita explotó prematuramente, hiriendo al asistente de cámara que estaba en esa posición, y si Clint hubiera seguido la orden del director, podría haber muerto debido a la explosión. La película también incluyó escenas icónicas, como la escena final del duelo en el cementerio, construida solo con miradas, música y silencio antes del disparo. Ese fue el sello definitivo del estilo de Sergio Leone. En ese momento Clint no solo se convirtió en una estrella internacional, sino que aprendió muchísimo del director. Admiraba su forma de aprovechar cada centavo del presupuesto, de elegir los encuadres y de construir algo épico con recursos mínimos. Eso sería vital cuando Clint iniciara su carrera como director años después. El sello de Clint era evidente en este punto. De hecho, Sergio decía que lo eligió porque tenía solo 2 expresiones, con sombrero y sin sombrero, y porque se movía lento como un gato, aunque también aceptó que había buscado a otras estrellas más grandes antes de a él, pero que el presupuesto no le alcanzó, y alguien le recomendó a un actor que estaba trabajando en una serie western, y que a pesar de que estaba ganando mucha popularidad, no cobraba mucho. Esta trilogía revivió un género que se estaba muriendo en Estados Unidos, y se convirtió básicamente en un subgénero que, como ya dijimos, se llama Spaghetti Western. Y aunque a los críticos inicialmente despreciaron estas películas, el público los amó, y con el tiempo la crítica también les otorgó el lugar que merecían el actor y el director. Y Leone se convirtió en uno de los mejores directores italianos de la historia, mientras que Clint se convirtió en una gran estrella de cine y dejaba un legado para futuros actores y proyectos. Nuevos horizontes. En 1967, después del éxito internacional de la trilogía del dólar, Clint Eastwood decidió dar un paso fundamental en su carrera, fundar su propia productora. Junto a su contador y asesor Leonard, creó Malpaso Productions, nombre que tomó del arroyo Malpaso ubicado en su propiedad de Monterrey, California. Clint buscaba con esto controlar más su destino artístico, producir películas más pequeñas que otros estudios desechaban y abrir espacio a proyectos diferentes. Fue uno de los primeros actores de Hollywood en poseer su propio estudio de producción, adelantándose a la tendencia de independencia creativa que años más tarde seguirían otras estrellas. Él mismo contaría después que su idea era mantener todo simple y eficiente. Un equipo reducido, con una oficina en Malpaso, un pack de cervezas, lápices y canecas eran lo suficiente para trabajar. La primera película que Malpaso produjo fue en coproducción con United Artists, con la película La marca de la horca.
La historia, ambientada en el Viejo Oeste, fue un éxito tanto en crítica como en taquilla, confirmando que Eastwood no solo era rentable como actor, sino también como productor. Ese mismo año Eastwood trabajó por primera vez con el director que se convertiría en otro de sus grandes maestros y referentes, Don Siegel. Su colaboración comenzó con la película Mi nombre es violencia, aunque al inicio la relación no fue tan sencilla, pues Don era un director autoritario, enérgico y muy práctico. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló un profundo respeto mutuo, y el actor aprendió de él la importancia de ahorrar tiempo y recursos en el rodaje, la organización rigurosa de la producción y un estilo de dirección ágil que luego incorporaría en sus propios filmes. Ese mismo año, Clint aceptó un papel en una gran superproducción bélica, El desafío de las águilas, dirigida por Brian G. Halton. Fue una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la que un grupo de paracaidistas debía infiltrarse tras las líneas enemigas para rescatar a un general estadounidense en una fortaleza en los Alpes, dejando así su imagen de vaquero atrás. Eastwood compartió protagonismo con Richard Burton, quien en ese momento estaba casado con Elizabeth Taylor. Clint recordaba cómo al llegar a Austria fue invitado por ellos a cócteles y reuniones, un ambiente que no era tan familiar para él. Richard elogió a Clint diciendo que su estilo de actuación era dinámico. Esto era mucho decir de un gran actor como Burton. De hecho, tenemos la historia completa de Elizabeth Taylor en YouTube, y ahí está el icónico romance que tuvo con Richard Burton, lleno de joyas, glamour, discusiones, amor, felicidad y adicciones. No te lo pierdas. En 1969, Eastwood se atrevió con un musical, La leyenda de la ciudad sin nombre, junto a Lee Marvin y Jen Seberg, aunque no fue considerado su mejor trabajo, pero la película recibió una nominación a los Golden Globe como mejor película, de comedia o musical. Clint mismo confesó que no era su género favorito, pero aceptó el reto y demostró versatilidad en su carrera. That's buried below. Beautiful gold. There's seed in the ground. Lovable gold. Just waiting to grow. Spendable. En 1970 protagonizó otra película bélica, Los héroes de Kelly. La cinta reunió un elenco diverso, Don Rickles, Telly Savalas y un joven Donald Sutherland. Fue un rodaje muy particular, ya que Rickles se dedicaba a hacer sketches cómicos cada mañana, burlándose de todos los del equipo presente. Sus bromas eran tan ácidas que ofendía a todos por igual, pero terminaban provocando carcajadas generales. Eastwood recordaba ese rodaje como una experiencia caótica pero divertida. Clint comenzó a considerarse como una estrella versátil, capaz de atraer público en todos los géneros cinematográficos. Este periodo marcó su transición de actor de televisión y westerns europeos a figura establecida en Hollywood, con el control creativo de su carrera. Así comenzó la historia de Clint Eastwood, entre carencias, rechazos y un destino que parecía imposible, pero el tiempo lo convertiría en una auténtica leyenda del cine. Pasó de ser un vaquero solitario en la pantalla a un creador de historias inolvidables detrás de cámara, regalándonos películas que marcaron historia y que pueden romperte el corazón, hacerte reír, llenarte de rabia y mucho más. Y claro, ha sido galardonado con muchos premios a lo largo de los años. Por otro lado, también es recordado por su agitada vida amorosa con mujeres mucho más jóvenes, y por el talento que ha heredado a varios de sus hijos. Pero su vida y carrera son tan extensas que un solo video no basta, y por eso lo hemos dividido en dos partes. No te pierdas esta segunda parte que subiremos muy pronto al canal. ¿Cuál es tu película favorita de este grandioso artista? Sígueme para conocer más sobre lo mejor del cine y comparte con tus amigos esta gran historia.